Bien, muy buenos días, jóvenes. Soy la doctora Leida Titán León. Bien, estamos todavía pocos, pero a medida que vayan ingresando, vamos a ir conversando y vamos a dar ya desarrollo al tema, ¿no? Hoy día nos corresponde avanzar lo que es la biocompatibilidad de los materiales de operatoria dental y el sistema rotatorio. Bien, bueno, quiero aprovechar mientras van ingresando los demás compañeros. Hoy es el Día del Padre. Muchísimas felicidades a todos los papás, a los colegas y obviamente a ustedes, que muchos ya son papás y de la misma manera para sus papás. Bien, bien, vamos a dar inicio. La biocompatibilidad, ¿qué significa? Es la capacidad de un material de provocar una respuesta. Esta respuesta tiene que ser biológica, adecuada en una aplicación determinada en un cuerpo. Todos los materiales que nosotros usamos en odontología deben cumplir esta característica. Ya sea la amalgama, ya sea una resina, un ionómero, una base, un sellador, todos deben cumplir estas características. También sabemos que usamos una serie de materiales, pero en operatoria, sobre todo usamos estas, ¿no? Aquí también se suman los materiales de impresión, por ejemplo, el material de aislado absoluto, que si bien no están en boca mucho tiempo, tienen contacto con la misma, con todos los tejidos. Podrían, si esta cualidad de biocompatibilidad no está presente en estos materiales, nos puede generar alteraciones en el paciente. Se considera un requisito entonces indispensable para cualquier material de restauración. Cuando estamos frente a una reacción del cuerpo por un material, por lo general a esto denominamos o puede haber dos tipos de reacciones, ¿no? Pueden ser por la presencia de un material, cualquiera que sea, denominada como reacción inmunológica. Y la otra es de tipo toxicológica y mutágena. Lo que ahora ya entendemos bastante bien, incluso con la presencia del COVID en nuestras vidas, tal vez nos de frente nos golpea el hecho de que mm, cualquier ser vivo puede mutar. Entonces los virus y también los tejidos. Entonces, hay elementos que antes en odontología, por ejemplo, se daban de mucho uso, que sí se ha investigado y se ha determinado que pueden ser mutagénicos, ¿ya? Entonces, se han retirado del uso, o por lo menos de su dosis se ha reducido para que estos elementos no puedan generar estas alteraciones, ¿ya? Cuando hablamos de reacción inmunológica, sabemos que el cuerpo genera inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tiene elementos que nos ayudan a reconocer a otros elementos extraños para defenderse. Y en esta defensa a veces se atacan los mismos tejidos del cuerpo, ¿ya? Por eso es que se desencadena este tipo de reacciones, ¿no? Zonas rosáceas, ardor, y aumento de volumen, hinchazón, ¿no? Y las toxicológicas, si bien sus reacciones pueden parecer muy similares, son de diferente origen, ¿no? Se produce cuando el elemento es vehiculizado o incorporado al medio interno, ¿no? Se decía, por ejemplo, que las amalgamas eran muy tóxicas por la presencia del mercurio. Y el arsénico, por ejemplo, también se decía que era un elemento que podía mutar a algunos tejidos y hay otros también dentro de los materiales odontológicos que si bien ahora ya se han dejado de lado,
pero también estos estudios nos demuestran que su uso por muchos años o en dosis muy altas sí pueden generar estos problemas. Pero las dosis que se han ido usando en odontología son mínimas. Aún así, podrían ser representativas cuando el organismo tiene esa apetencia o esa sensibilidad a estos elementos. ¿Bien? Los efectos adversos que pueden generar estos materiales dentales. Ya habíamos dicho, ¿no? Pueden haber materiales que podrían generar. ¿Cuáles son los más comunes? Por ejemplo, los metales, ¿no? Las incrustaciones, los acrílicos que se usan, por ejemplo, en prostodoncia, que por lo general van a generar este tipo de problemas. Pero no solamente están estos, ¿no? Sabemos bien que hay algunos pacientes que tienen reacciones inflamatorias ante, por ejemplo, el látex, ¿no? Cuando estamos, por eso los guantes de nitrilo también han demostrado que generan una mínima reacción, a diferencia del látex. El dique de goma, ¿no? Que también es un látex. Entonces, hay ciertas, pero les digo, muy raros pacientes tienen reacción, pero sí se presenta. Entonces, la toxicidad, ¿no? Por liberación de sustancias tóxicas, la inflamación por una respuesta inflamatoria, por activación del sistema inmune y también como consecuencia de la toxicidad, la alergia. Cuando está presente esta alergia, se puede reconocer, ¿no? De, tal vez de forma inmediata, porque el organismo a la presencia del cuerpo extraño reacciona. Entonces, por lo general, se deja de lado el cuerpo extraño y el cuerpo también responde favorablemente. Y la mutagenicidad. Los componentes de un material alteran la secuencia del ADN celular. Entonces sabemos que hay una replicación celular y ahí es donde esta, estos elementos pueden alterar, ¿ya? Esta replicación de ADN. Aquí, por ejemplo, estos son los materiales que de mayor compatibilidad dentro de nuestro organismo y que tienen mayor uso en odontología. Por ejemplo, los barnices. Ya sabíamos que esos barnices son los que se usan, por ejemplo, para hacer protección dentinopulpar. Ana, disculpa, estoy un poquito ronca. Bien, entonces consisten en soluciones de una resina natural o artificial. Ya habíamos dicho, ¿no? Los acrílicos son resinas. Las resinas podrían generar estas reacciones, ¿ya? Pero por eso es que esta resina tiene un solvente volátil, puede ser la acetona, el cloroformo o el éter. Por eso también que este tipo de materiales, sus películas o el grosor de este material es en micrones, ¿ya? Y al evaporarse nos ayuda al secado rápido y a la posible eliminación de cualquier reacción, ¿ya? La resina natural es la más utilizada, es el copal disuelto, barniz copal, el que antes se usaba un montón. Se usaba con un pincelito, con una brochita, y esto lo sabemos que usábamos en amalgama. Las funciones de los barnices, ¿ya? Estos barnices tenían excelentes cualidades. ¿Por qué? Aquí estamos viendo el dibujito. Los teníamos a estos amiguitos fuera del alcance de nuestros tejidos dentarios, ¿no? Entonces, era un aislante químico y eléctrico, que ahora prácticamente se ha dejado de usar, pero esas son sus cualidades. La gran desventaja que era no térmico, o sea, por su delgada película no tiene la capacidad de aislar o de proteger, en otras palabras, a los tejidos del frío o del calor, ¿no? Reduce el galvanismo e inhibe la penetración de iones de metales de la restauración de dentina. Hablábamos de la amalgama o de una incrustación de cualquier metal, ¿no? Que podría liberar iones de metal. Bien, y estos iones antes, si no se
ponía el barniz, podía introducirse al tejido dentinario y hasta la pulpa, ¿no? Dañándola. Y también nos ayuda a la reducción de sensibilidad dentinaria. Entonces, estos túbulos eran sellados con este elemento, por lo cual la dentina estaba libre de sensibilidad. Y también como barrera antibacteriana y antitoxinas. Bien, tenemos también los efectos sobre la penetración y la filtración ácida. El barniz produce un efecto positivo de la reducción de la irritación pulpar, ¿no? Entonces, gracias a esto, teníamos estas cualidades. Aquí estamos en su aplicación. Ya lo había mencionado antes, el barniz copal se la podía aplicar ya sea con un cabi brush, con un pincel muy delgado y se le aplicaba de una sola dirección. Jamás se vuelve a retornar porque como tiene acetona, sabemos que la acetona, las señoritas sobre todo me entienden mejor, lo usamos nos hemos pintado las uñitas, usamos acetona. ¿Qué se hace? ¿Qué hace la acetona? Disuelve ese barniz. Entonces la acetona es un solvente y disolvente al mismo tiempo. Entonces si yo vuelvo a pasar por el mismo lugar, entonces voy a limpiar, si se podría decir, la capa que ya había puesto inicialmente. ¿Ya? Van a disculpar el ruido de fondo, de la calle. Bien. Y luego tenemos el barniz que debe ser aplicado, ya lo habíamos dicho, en consistencia delgada. Una brocha o microbrush, ¿ya? Luego su uso está indicado, ya lo hemos mencionado, en amalgamas e incrustaciones, pero no en resinas. No podemos poner un barniz como quisiéramos tal vez protegernos, ¿no? De los microorganismos, del galvanismo y demás, porque no va a permitir su adhesión de la resina, ni del ionómero. Entonces, no se pone en estos casos. Los forros cavitarios. Los forros cavitarios los reconocemos, por ejemplo, como liners, que son el dical, que también puede ser un ionómero, pero este ionómero de tipo liner, que quiere decir delgado, entonces de poca densidad. ¿Ya? Los dicales, que pueden ser de pasta a pasta, que son los más usados, son los que justamente pueden ser fotopolimerizables porque son modificados, o los convencionales que tienen una reacción química de base y catalizador, ¿no? Sus funciones son aislamiento químico y eléctrico. Muy parecido a los anteriores, a los selladores, barrera antibacteriana también, antitoxinas también, y tiene una cualidad muy particular a diferencia del anterior, que tiene una reacción reparadora pulpar. Entonces estamos en proximidad a la pulpa, ponemos esto, ¿sí? Porque nos va a reparar la pulpa. Tiene una acción germicida y bacteriostática. Entonces, si estamos frente a una dentina afectada, va a actuar muy bien, ¿no? Va a reducir la sensibilidad dentana y reduce el galvanismo. Bueno, no vamos a andar mucho por esto porque en realidad esto ya lo hemos llevado en los materiales de protección pulpar. Sin embargo, no está de más recordar, como decimos, todos estos son biocompatibles porque tienen esa relación directa con tejido vivo, ¿no? Como estamos hablando. Tienen esa interacción. Aquí estamos hablando de los forros cavitarios, que ya son también no solamente el hidróxido de calcio fraguable, que por lo general es el que ya hemos mencionado, sino también los ionómeros de vidrio y los fotopolimerizables, que ya lo hemos mencionado. Aquí tenemos, tengo que ir moviendo esto para que no me tape pantalla, las bases y los selladores de interfase. Cuando hablamos de interfase, cuando estamos en esa transición de tejido, ya puede ser esmalte o dentina, y el material de restauración, como acá estamos viendo. Puede ser una resina fluida, puede ser un ionómero, un cemento. Entonces, estas bases nos ayudan a darle fortalecimiento a la pulpa, a proteger la pulpa. Bien, el espesor
es mayor a 1 milímetro. Vamos a correr un poquito porque son como que 2 temas en una sola clase. Tenemos también los sistemas rotatorios, ¿no? Ahora hablamos del ionómero. Este es uno de los mejores, tal vez, materiales biocompatibles porque tiene grandes cualidades, ¿no? Tiene baja acidez, que es tal vez, como le decía, su mejor cualidad. No tiene exotermia, o sea que no lesiona la pulpa. Libera flúor, tiene buena resistencia para soportar las cargas de condensación y otros materiales que puedan colocarse sobre o encima de este material. Logra una adhesión química, que es el único que logra hacer esto, adhesión química a la estructura dental, y libera cationes, vamos a volver a mover, metálicos, ¿ya? Como decíamos, tiene grandes cualidades el ionómero. Sus desventajas, digamos, o en cuanto a sus cualidades, podríamos decir que no es estético, ¿no? Que tampoco es ay, perdón, estoy retrocediendo. No se considera un material de restauración final, ¿no? Porque tiende a tener una superficie porosa, puede admitir ciertas pigmentaciones, por eso las desventajas. Y tenemos también el cemento de fosfato de zinc, ¿ya? Que también es un material que se usa como parte de la restauración como forro cavitario, ¿no? ¿Qué es un forro, no? Algo que cubre. Entonces, la desventaja es su pH, ¿no? Es también ácido, a diferencia del ionómero. Genera exotermia. Entonces, cuando estamos muy próximos a la pulpa, es mejor no usar fosfato de zinc. O primero siempre usamos neutrodical, ¿no? Esa es la diferencia. Debe tener una consistencia de migazón, o sea, como miga. No se puede usar en contacto con resina porque inhibe la polimerización y tiene bajas propiedades físicas comparadas con otros cementos. Ahora, para mezclar lo vamos a dividir en pequeñas porciones y en porción por porción se va añadiendo al líquido. Pero en realidad, cuando usamos este material o cuando es apropiado, es muy compatible con los metales. Estamos hablando de la amalgama y de las incrustaciones. Y las cofias también, ¿no? En algún caso, cuando se tenga que usar una cofia metálica, ¿no? En cuestión de prótesis fija. Aquí estamos con el zinc y eugenol. El óxido de zinc y eugenol es el SOE, ¿ya? Así es, también se lo ha conocido en muchas literaturas, es la simplificación, pero en realidad es el óxido de zinc y el eugenol, ¿bien? Entonces es menos irritante, tiene gran estabilidad dimensional, tiene una reacción ácida-base que se neutraliza rápidamente por su pH. Entonces, este es bastante compatible eh, con cavidades más profundas. Antes solo se usaba óxido de zinc y eugenol para todo, como protector pulpar, como relleno, como obturador de endodoncias, como cemento provisorio. O sea, el óxido de zinc era para todo. Pero la gran desventaja, ¿cuál es? Que ahora y también se usaba como analgésico. Entonces, el eugenol el óxido de zinc y eugenol combinados tenía ese efecto de analgesia. ¿Ya? Entonces, su preparación se va incorporando igual el polvo em, hasta tener una consistencia pastosa. Y los selladores de interfase. ¿Quiénes son estos selladores? Son recubrimientos de unos pocos micrones, como lo vemos ya comentado en otras clases, ¿ya? Para evitar el pasaje de sustancias químicas, bacterias y toxinas. Estos selladores, ya lo hemos mencionado, pueden ser los barnices, los adhesivos, son selladores. Y dentro de los adhesivos también tenemos un protocolo de adhesión, por decirlo, donde va a ir a jugar los
acondicionadores. ¿Qué son los acondicionadores? Son los ácidos grabadores, como los conocemos, el ácido grabador. Este ácido grabador es orgánico, débil, generalmente es una solución de ácido poliacrílico listo para ser utilizado. Ahora recuerden que los ácidos grabadores no solamente es el ácido en jeringa azul que conocemos, que está al 37%, sino también es este ácido poliacrílico que se usa ¿en qué material? En ionómeros. ¿Ya? El Ketacmolar, por ejemplo, el Fuji, son ionómeros que pueden ir acompañados de un acondicionador. No siempre llega, pero hay. Entonces, antes de dejar, o más bien de aplicar un ionómero preparado sobre una cavidad, esta cavidad también se la debe acondicionar. ¿Ya? Entonces se limpia la cavidad, se prepara para la restauración con el ionómero y que antes de poner el ionómero aplicamos esto, igual que el ácido grabado, dejamos que actúe, se lava, se seca y recién se pone el material. En algunos casos no es necesario antes se hace la desinfección, se aplica, se deja que actúe y inmediatamente se pone el ionómero. ¿Para qué nos sirve? Para aumentar la adhesión. Entonces, este ácido poliacrílico tiene un pH de 1.7, o sea que es bastante ácido, pero a pesar de su naturaleza ácida, produce una irritación mínima a la pulpa. ¿Ya? Entonces, si estamos muy próximos a la pulpa, es mejor no usarlo, porque si bien es mínima la irritación, podría ¿no? acelerarnos tal vez ese daño pulpar. Es posible que por el gran tamaño de la molécula del ácido poliacrílico o su tendencia a combinarse con proteínas, limita su difusión a través de los túbulos dentinarios. ¿Qué quiere decir? Que la molécula de este ácido es tan grande que a veces no llega a ingresar por los túbulos, porque sabemos bien, ¿no? Que el orificio de entrada de los túbulos dentinarios va teniendo diferentes tamaños. Por eso les decía, cuando estamos muy próximos a pulpa es mejor no. Si el paciente es muy joven, mejor no, porque sabemos que es mucho más grande los túbulos dentinarios, mucho más próximos, entonces no es conveniente usarlos. También hay, para hacerlo el acondicionado o grabado, tenemos los agentes grabadores, el ácido, lo que decíamos, ¿no? Se encargan de acondicionar y de grabar. Cuando decimos acondicionar, cuando estamos en dentina, y cuando decimos grabar, cuando estamos en esmalte. ¿Ya? Con el mismo material hacemos las dos cosas. Mejorar ¿cuál es la función de estos agentes grabadores? Mejorar el sellado marginal de la resina al diente, mejorar la unión mecánica de la resina. Bien, entonces tenemos diferentes marcas, ¿no? Ultra Edge, el Super Edge, que tal vez es el que más tenemos en el mercado, y este otro combo que alguna vez también yo lo he usado. No sé si todavía habrá, pero hace un bien tiempo que eran unas jeringotas grandes que te duraban un montón. Y también aquí tenemos la biocompatibilidad. Cuando hablamos de biocompatibilidad de estos elementos, el ácido fosfórico, que es el ácido grabador que más conocemos al 37%, tiene una capacidad de incrementar la permeabilidad, o sea que hace que que el adhesivo tenga la capacidad de introducirse dentro de estos túbulos a cierta distancia para generar esta retención, ¿no? Entonces, esta dentina intertubular e intratubular va a tener esa capacidad. Entonces, los elementos como el adhesivo va a tener esta fase inorgánica de la dentina en un rango de 3 a 7 micrones, ¿ya? Esta permeabilidad, contraria al efecto deseado, se asocia con los procesos de hipersensibilidad posoperatoria generada cuando la dentina recibe estímulos mecánicos o térmicos, como consecuencia de dicho ensanchamiento de los túbulos después del grabado ácido. Por eso es que cuando el paciente, después de una restauración, dice, no, siento
moleste al frío, al calor. ¿Ya? Pero esto no debe ser considerado normal. Es posible que en la aplicación, en alguna zona no haya habido una buena polimerización o un buen sellado. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención. Es decir, que esta técnica de grabado ácido, además de buscar generar rugosidad en la superficie dentinal para disminuir el ángulo de contacto de los materiales adhesivos, va a obtener mayor humectación y adherencia. Entonces puede generar efectos secundarios no deseados, como lo habíamos dicho, ¿no? La hipersensibilidad. Pero esto, si se hace una buena técnica, es mínima la reacción, ¿ya? Mínima. ¿Se me escucha bien, jóvenes, por favor, antes de seguir avanzando? Sí, doctora. Gracias. Voy a acelerar un poquito porque ya estamos, el tiempo corre muy rápido. Tenemos los adhesivos dentinarios. Estos adhesivos son los que ya hemos mencionado. Tienen una sustancia capaz de mantener unidos dos materiales, ¿ya? Por atracción superficial. ¿Qué es la adhesión? Es la unión entre dos superficies diferentes por medio de fuerzas. Estas fuerzas son de cohesión. Entonces tenemos una superficie que es el esmalte o la dentina y otra superficie que es la resina. Estas dos se van a unir gracias a las fuerzas de cohesión que posibilitan el adhesivo. Entonces, el adhesivo tiene que tener baja tensión, baja viscosidad, estabilidad dimensional, propiedades mecánicas adecuadas para resistir las fuerzas de masticación. Bien, que estamos viendo en esta imagen cómo se va aplicando el adhesivo. Tiene todo un protocolo, ya cuando hablemos de adhesión lo vamos a hacer de manera más detallada. Y la hidroresistencia, lo que quiere decir que el agua no pueda disolverla, no pueda alterarla. Compatibilidad biológica. Entonces, el adhesivo es uno de los materiales también que más íntimamente se relaciona con los tejidos, ¿no? Entonces, tiene que ser totalmente biocompatible. Entonces, el sistema de adhesión del esmalte generalmente se denomina como agentes adhesivos. Es de poca viscosidad, usadas como adhesión al esmalte o a dentina. El grabar el esmalte con ácido grabador se van a obtener sus surcos micro, o sea, vamos a tener una zona rugosa donde vamos a poder hacer una micro retención o una unión micromecánica. Se puede acondicionar también la dentina, ¿no? Pero en la dentina no hacemos esa superficie eh, porosa, no es tanto que se hace micro retención, sino es diferente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en la dentina nosotros vamos a, sobre todo con dos propósitos hacemos el acondicionado. Nos liberamos del barro dentinario, que el barro dentinario es el que puede inhibir la adhesión o limitar la adhesión o directamente eliminar la adhesión. Entonces barremos con esto ese barro dentinario y generamos cierta penetración en los túbulos para que el adhesivo luego pueda ingresar. Eso es. Estas resinas, luego tenemos las resinas, otro de los materiales también biocompatibles, formadas por una matriz orgánica, un relleno inorgánico y un agente de unión. No vamos a ahondar mucho porque, como hemos hablado, son materia, todos vamos a tener estas cualidades de biocompatibilidad. También tenemos los cerómeros, las porcelanas, las cerámicas, que también son biocompatibles. ¿Por qué son biocompatibles? Porque ya están cocidas, estas ya no liberan ningún tipo de toxinas, entonces son materiales incluso más inertes y compatibles, ¿ya? No tienen ninguna reacción. Por eso se dice que la porcelana es uno de los mejores materiales de protésicos de rehabilitadores. ¿Ya? Hay que realizar protección dentino-pulpar y respetar espacios de tejidos blandos. Si bien esta incrustación, esta corona, em, ¿no? Lo que vayamos a incorporar en una pieza, ¿ya? Antes
de cementarla, nosotros tenemos que acondicionar el lecho, ¿no? Entonces ahí hacemos nuestra protección de tino pulpar, dependiendo de su profundidad, ya sabemos cómo, y obviamente usando los selladores y adhesivos. Aquí tenemos la incrustación metálica de igual manera. Puede ser oro, que es el más biocompatible de todos los metales que tenemos que se usan en la boca. El oro es el que mejores cualidades de biocompatibilidad tiene, ¿ya? El, la plata, el paladio, el níquel, el cromo, el berilio, el cromo cobalto son más usados a pesar del potencial alergénico del níquel. El níquel puede ser muy alergénico, pero es también uno de los que más se usa. ¿Y por qué se usa tanto el níquel? Porque no corroe, ¿ya? Por eso en los muebles niquelados dicen, ¿no ve? Porque supuestamente no corroe, no se desgasta. Entonces, por eso que se usa tanto el níquel. Se coloca una base aislante para que los cambios térmicos y cargas eléctricas no afecten a la pulpa. Ya sabemos cuáles son, ¿no?, nuestros aislantes térmicos. El barniz copal, por ejemplo. Y ahora ya vamos a ahondar a lo que es el sistema rotatorio. Dentro del sistema rotatorio, ya en nuestra unidad dental, tenemos las piezas, ¿no? Estas piezas o turbinas también, como se les conoce, pueden tener diferentes cualidades y características, ¿ya? Turbinas o piezas de mano también se llaman, pueden ser, más las reconocemos porque estas se van a ir diferenciando por la velocidad en la cual estas funcionan. Podemos tener desde la más baja a la más alta. Entonces, por lo general las denominamos pieza de alta velocidad y pieza de baja velocidad. Pero entre estas, obviamente, esta funciona con un micromotor, que es este, y este micromotor puede tener su pieza recta o su contraángulo, como estamos viendo acá. Entonces se incorpora, ¿no? Es un mismo motor que se va intercambiando la parte activa. Bien, entonces las velocidades van de un rango, como lo decíamos, desde 600 a 1000 revoluciones por minuto, que por lo general son los micromotores o los motores de baja velocidad, que pueden ser eléctricos, que son bien, con una velocidad bastante baja, y los más altos, que son las turbinas, que pueden llegar incluso de 200.000 a 500.000 revoluciones por minuto, ¿ya? Que son estas, ¿no? Las que, por lo general, las piezas de alta velocidad, que tienen igual ciertas diferencias, ¿no? Pueden ser de cabezal pequeño, que se usan sobre todo en odontopediatría, y también cabezales angulados que se usan en cirugía. También tenemos con luz LED para tallado, bueno, diferentes, vamos a ir viendo algunas de estas, ¿no? Entonces, la velocidad es la que nos va a diferenciar de este tipo de equipos, que es un sistema rotatorio. Las partes de esta turbina, por lo general, bueno, son compuestas por una cabeza y un cuerpo. La cabeza tiene un sistema de sujeción, o sea, el sistema de sujeción es para sostener a la fresa, ¿no? Puede ser esta fresa de alta o de baja, y ya sabemos que tienen sus cualidades. Las fresas de alta velocidad tienen un solo poste, en cambio las fresas de baja velocidad tienen una muesca en el extremo del poste para que el cabezal de sujeción lo pueda retener, ¿no? Y también tiene un sistema de refrigeración, sobre todo ambas, tanto la pieza de alta como la pieza de baja, tienen el sistema de refrigeración, pero generalmente se usa más en la pieza de alta velocidad. También aquí se incorporó un tercer sistema, que es un sistema de iluminación que no todos tienen, como decíamos, tiene una luz LED. Ahora, en el cuerpo tiene una zona de presión, que es la zona rugosa, miren, está bastante como huella, para tener un buen agarre y que no resbale, ¿no? Porque podríamos tener accidentes con la pieza de alta. Entonces, también se tiene una parte extrema, ¿ya? Que se va a unir con las terminales. Estas son las terminales, ¿ya? Que están
que van a dar la conexión al aire y al agua, ¿no? Entonces, ustedes han visto su pieza de alta o su pieza de baja, tienen sus dos orificios, que uno es para el aire, el otro es para el agua, y también estos otros dos pequeños pueden ser para el sistema de refrigeración, o perdón, de salida y de entrada de aire. Ya, ¿cómo funciona ahora estas turbinas? ¿No? Tiene una transmisión neumática o aire. Gracias al aire que estamos viendo, tiene un pequeño motor, ¿ya? Con sus astas. El aire ingresa y esto gira y el motor va a generar la velocidad, las revoluciones por minuto que habíamos indicado, 500.000 como máximo, ¿no? Puede ser menos. La velocidad de trabajo, pero no son las 500.000, o sea, en la fresa no se generan las 500.000. Van a ser, el giro va a liberar 1.500 a 2.500 revoluciones por minuto. Bien. Entonces el aire comprimido es muy importante para este sistema, ¿no? Neumático que tiene las piezas de alta velocidad y baja velocidad. Aquí estamos con las piezas de baja velocidad, ya lo hemos mencionado. Vamos a trasladar esto. Las piezas de baja, les habíamos mencionado, por lo general van a funcionar entre 20.000 a 40.000 revoluciones por minuto, que en realidad es media baja, no es totalmente baja. Esa se dice que es baja y muy baja, ¿no? Pero las que nos llega al mercado y la que tenemos, porque son estas, las de 20.000 a 40.000, ¿no? Las antiguitas eran entre 3.000 revoluciones por minuto. Hay estas de 600 a 1.200, pero son las eléctricas. Y estas también las eléctricas de motor, ¿no ve? Con su cable y que vamos usando. Pero esta es de mesa, esta es de mano. Bien, entonces ahí la diferencia también. Este tipo de turbina, sobre todo, está diseñada para y reservada para tejido semiduro. Estamos hablando de dentina, ¿no? No va a desgastar, por ejemplo, un esmalte. En cambio, la pieza de alta está diseñada para corte de tejido duro. Aquí estamos la pieza de baja velocidad. Decíamos que es un tipo de pieza de mano. Nos va a posibilitar el intercambio de la parte activa, que puede ser en contraángulo o recta. También puede ser más recta. Miren, van habiendo diferentes diseños, aunque la recta sí se usa, pero se usa también en cirugía, no tanto en operatoria. Y también para trabajos fuera de la boca, ¿no? La recta. Entonces, el contraángulo nos permite ingresar a sectores más complejos, ¿no? Posteriores, superiores, y el ángulo nos ayuda bastante en esta actividad. Ahora, este contraángulo, a ambos por separado los tenemos que lubricar. Más adelante vamos a hablar de esto, pero quiero mencionarles, ¿no? Tenemos que introducir el lubricante por este extremo y también por este otro extremo. Tienen sus dispositivos, los cuales nos permiten. Miren, aquí tienen sus dos tubos. En estos tubos también se va a introducir el lubricante para que el lubricante ingrese en esta parte, pero no va a llegar hasta esta otra. Entonces tenemos que desarmar, o sea, separar en realidad, no desarmar, separar. Y en este otro extremo también tiene sus orificios o tiene un dispositivo que nos ayuda a usar el lubricante. Ya lo vamos a ver más adelante. Dentro del sistema rotatorio también tenemos las fresas, ¿ya? Estas son fresas, como decíamos, de alta velocidad, de baja velocidad. Aquí tenemos esa muesca que les decía. En cambio, los postes de las fresas de alta velocidad son totalmente lisos, de un solo calibre, ¿no? Y van a variar, ¿no? Este va a ser para alta velocidad, para baja velocidad. Las cualidades van a ir variando. ¿Cómo
cómo se detiene dentro de la cabeza de la pieza, entonces tiene una fijación por clic o cerrojo. Sabemos que el cerrojo es el que usa en pieza de baja, por lo general. Hay también ahora push button, pero antes casi todas las piezas de baja velocidad venían con su cerrojo, una como llavecita. En cambio, las de alta siempre han venido a presión con un sacafresas o también push button, ¿no? Que es el que ahora más hay en el mercado. Aquí tenemos algunas partes. Aquí está en la cabeza, tenemos justamente la punta donde se va a introducir las fresas. Tenemos esta parte que se llama taza, la tapa del cabezal, ¿no? Dentro de la cabeza aquí están los rodamientos. Como estamos viendo, decíamos que tienen sus hélices y esto va a girar y nos va a generar la velocidad. Aquí tenemos el cuerpo, la rosca y en la parte ya que se va a unir a la terminal y a la manguera, a veces no todos son compatibles, se tienen que usar ciertos aditamentos para poder unir. Tiene el tubo de enfriamiento, que es el tubo del aire, que es el más grande porque es un tubo chiquito y un tubo más de mayor calibre, y el sello del empaque, que es su gomita. Eso es lo que muchas veces jóvenes se les queda en los sillones. Entonces tengan cuidado, fíjense bien esta zona, cómo es cuando están introduciendo en los sillones, porque nos sucede mucho. O a veces se desprende el sello de empaque, a veces doblan sus tubos, al retirar tienen que tener cuidado, ¿ya? La velocidad, como ya lo hemos mencionado antes, es de 200.000 a 400.000, 50 o 500.000 revoluciones por minuto, ¿ya? Estas están acompañadas por muy bajo torque, es decir, que se frenan con mucha facilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? El torque es la capacidad de girar, pero cuando es muy duro o algo pasa, entonces se frena, que es una seguridad, es una forma de seguridad. No es que todo lo que se le pone en el camino va a destrozar, ¿no? Entonces esas son las cualidades de la pieza de alta velocidad. Entonces el trabajo es toques o pinceleadas, ¿no? No es y quemando, ¿no? Entonces tiene que ser el desgaste, toques. ¿Por qué? Porque generamos calor. Al generar calor vamos a lesionar tanto dentina y podemos dañar pulpa, ¿no? Quemamos esmalte, dentina, entonces tiene que ahí jugar la refrigeración y los toques, ¿bien? Entonces es también una parte muy importante de este tema, ¿no? Que ustedes aprendan a usar. Aquí miren, estamos viendo una pieza de alta con su luces LED, con su sistema de refrigeración, que es ideal, que todas las piezas deben tener. Hay piezas que solamente tienen dos o incluso una solo abajo, pero lo ideal por lo menos que sean en triángulo, ¿no? Que como mínimo 3. Hay otras que tienen 5 hasta 8 salidas de agua, que es lo ideal. Miren, aquí solamente tiene una, que son las básicas, que tal vez la mayoría es la que tiene, pero si está en sus manos, si está a su alcance, busquen por lo menos de 3, ¿ya? La alta velocidad y bajo torque generan un nivel de vibración que es bien tolerado por el paciente. Requieren refrigeración por spray de agua, pero no recalentar los tejidos, ¿ya? Estas piezas de mano pueden ser neumáticas o eléctricas. Bien, además pueden tener incorporadas fibra óptica para una mejor iluminación, como lo hemos visto. Bien. Aquí tenemos la refrigeración, o perdón, la lubricación. Está confundiendo de término. Miren, aquí no está muy clara la imagen, pero estos son los lubricantes adecuados. No nos sirven los lubricantes que les venden en unos frasquitos a goteo. No sirve para nada. La lubricación tiene que ser después de cada trabajo, ¿ya? Si ustedes se han comprado el año pasado la pieza y la han guardado, no quiere decir que está en buenas condiciones. La tienen que lubricar. Ideal sería incluso que le entre aire, pero estos lubricantes en spray tienen aire comprimido, entonces ayuda a lubricarlas de tiempo en tiempo. Así no la usen,
porque el hecho de tenerlas ahí guardadas, los rodamientos se van a endurecer y cuando les toque usar no va a funcionar. Entonces, de rote a rote, así no estén en el rote de operatoria, tienen que lubricar sus piezas. Lo ideal es que al día por lo menos una vez se lubrique la pieza, dependiendo del uso. Y si se usa en el día, ya cuando estén en su ejercicio profesional, de 2 a 3 veces van a lubricar porque va a depender de la actividad de la pieza, ¿no? Cuanto más actividad tenga, más tenemos que lubricar. Aquí estamos observando, lamentablemente las imágenes no están muy claras. Dentro del kit a veces nos llegan unas agujitas que nos ayudan a limpiar las salidas de aire, sobre todo y también las salidas de agua. Bien, entonces tenemos que limpiarlas, lubricar. Ahí después de lubricar tenemos que tiene que reposar la pieza de alta y baja, cabeza abajo, para que llegue todo el lubricante. Dentro del sistema rotatorio tenemos también los instrumentos cortantes. Ya hemos mencionado que son las fresas. Dentro de las fresas también tenemos otros dispositivos, como tenemos los mandriles que también se ponen, por ejemplo, en las piezas de baja o los micromotores que nos ayudan al pulido, por ejemplo, ¿no? Tenemos las lijas. En los mandriles vamos a poner estas lijitas. Hay diferentes tipos, ¿ya? Estas las vamos a incorporar en la pieza de baja velocidad. Se intercambian, entonces tenemos aquí como un pequeño tornillito. Entonces lo único que hacemos es destornillar, cambiar cuando ya este se desgaste, ¿no? Entonces tenemos de diferentes granos. Tenemos de grano fino, extra fino, grano grueso, medio. Entonces, de acuerdo a la situación, vamos intercambiando. Y también tenemos las fresas. Son instrumentos cortantes rotatorios que serán colocados en la pieza de mano o contra ángulos, ¿no? Van a producir el desgaste de los tejidos. Esto ya lo saben bien, no es tan necesario verlo, pero tienen igual partes. Tienen una parte activa, que es la parte de la cabecita, el cuellito y el tallo o cuerpo, o el poste también, ¿no? Entonces esto es historia, no vamos a perder tiempo con esto. Pero estas fresas tenemos de corte y de desgaste, ¿no? Entonces, cuando es de corte, cuando tenemos hojas filosas. Tenemos, por ejemplo, las multifilo, que tienen varios cuchillas y que nos ayudan a un corte, no a un desgaste. Cuando hablamos de corte, cuando queremos, por ejemplo, pulir. Por ejemplo, se usan las multifilo para pulido, ¿ya? Y también tenemos las de desgaste o de abrasión, que son estas, que se llaman piedras y tienen como abrasivo polvo de diamante, que son las de justamente fresas de diamante, ¿ya? Y las de corte son las de carburo, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de piezas también de abrasión, tenemos de acero al carbono, de tungsteno y de óxido de aluminio. O sea, no es un solo tipo de diamante, ¿no? O sea, tenemos diferencia. Hay de carbono, de tungsteno y de aluminio. Entonces, por ejemplo, las de carbono son las que se usan en acero, ¿ya? Son las que mejor corte o desgaste tienen en las de acero. Es un material que se fractura rápidamente, lamentablemente, ¿ya? Y que se corroe con facilidad de diferentes sustancias y desinfección. Recuerden, tenemos los discos de carbono. El disco de carbono me permite cortar metal, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos. El carburo tungsteno, ¿ya? Tiene cobalto, carburo, tungsteno, hierro. Y también tenemos aluminio, que generalmente se utiliza para trabajos en laboratorio. Eso no lo usamos dentro de operatorio, pero sí en prostodoncia, por ejemplo, ¿no? Se usa. En laboratorio, obviamente, ¿no? Y las de diamante, que son las que nosotros en operatorio tenemos de mayor uso. Bien, tenemos los fragmentos de diamante natural o sintético. Sin embargo, como estos fragmentos son caros, con frecuencia se utilizan únicamente en la cubierta. O sea, no están, o sea,
un baño apenas tienen de diamante. Este se desgasta, entonces hay que intercambiarlos. Entonces tenemos de grano grueso, grano normal, grano fino, extra fino y ultra fino. Cada marca codifica con una escala de colores. Eso también ya. El blanco, por ejemplo, es el extra fino, que es para pulido. El amarillo también es para pulido, o por lo menos es de grano fino. De extra fino es el blanco. Luego nos viene el rojo, que es de mediano. Luego nos viene el azul, de grano más grueso. El verde, grano grueso. Y el extra grueso, el color negro. Bien. Entonces, las dimensiones son dimensiones adecuadas para lograr el ajuste apropiado de la pieza de mano. Deben ser concéntricas para reducir la posibilidad de fractura del instrumento. Entonces, cuando estamos usando, sabemos bien, o hacemos mala angulación o generamos mucha tensión, se puede fracturar, se puede doblar, se corroe, ¿ya? Aunque tienen cierta resistencia, pero ustedes lo dejan en agua, se va a corroer su fresa. Las fresas tienen un tiempo de vida corto, ¿bien? No es que lo usemos toda la vida. Lo ideal incluso se dice que deberíamos usar para 1, 2, 3 pacientes, pero en realidad usamos para todo el rote incluso y a veces hasta más. Pero eso no es lo ideal porque quemamos tejido dentinario, quemamos esmalte. Bien. Ya estamos finalizando, ya también tenemos poco tiempo. Si tienen algunas preguntas, por favor, ya me pueden ir tal vez haciéndolas porque ya vamos a acabar. El instrumental para baja velocidad, que vamos a ver unos cuantos. Miren, los que decíamos, ¿no? Estos son los motores eléctricos. Estos lo usamos sobre todo, por ejemplo, para pulir una incrustación, para un puente. Bueno, no hacemos en operatoria, pero sí en cuarto año lo vamos a hacer. Entonces, dentro del sistema rotatorio tenemos estos. Y hay diferentes fresones, ¿no? Los pimpollos son los más adecuados para este tipo de trabajo, ¿ya? Pueden ser de corte liso o de corte estriado. Tienen la capacidad de desgastar acrílicos, metales y cerámicas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, las piedras montadas que también usamos para hacer algún desgaste, por ejemplo, una incrustación, a veces un ajuste de oclusión, ¿no? Que son estas chiquitas las que usamos más, usadas para trabajar sobre metales, cerámicas, ¿ya? Y también tenemos para el pulido los cauchos abrasivos, que son unas gomas bastante duras, que tienen incorporadas justamente granos de diamante, ¿ya? Por eso son abrasivos. Y también tenemos estas otras que son las ruedas, tenemos las cilíndricas, que son gauchos, como les digo, de pulido. Cada rato tengo que estar moviendo esto, ¿no? Que se usa sobre todo en prostodoncia. Aquí tenemos los discos abrasivos. En operatoria tenemos para poder usar en pieza de baja. Esta es para la pieza recta, por si acaso, que se usa más para laboratorio. Las primeras eran las que decíamos, ¿no? Que se usan en operatorio. Para el pulido de las resinas, juntamente con estas gomas, fieltros. Aquí tenemos las gomitas, las tazas de goma, tanto de baja, bueno, todas son de baja velocidad. Aquí tenemos los discos de pulido. Y estas también vienen en colores. Los colores más oscuros o fríos son los que tienen con un grano más abrasivo. En cambio, las blancas, amarillas son las de pulido fino. Aquí tenemos las fresas de carburo, ¿ya? Estas fresas de carburo son las que usamos tanto en alta como en baja. Pero miren, tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, tienen unas muescas que se usan sobre todo para un desgaste
transmetálicas también se conocen. Estas doradas por lo general igual son de mayor filo, de mayor corte. Se pueden usar igual para pulido. Aquí tenemos las otras fresitas de diamante, como están notando, tienen de diferentes formas. Estas fresas ya las hemos conocido también en el año pasado, pero lo que quiero recalcar es que cada una tiene su función. No es que usamos, a ver, por lo general usan más la redonda y esta otra de punta redondeada, pero en realidad cada una va a tener su uso. Esta, por ejemplo, la usamos más cuando estamos tallando superficies oclusales. Esta, por ejemplo, la vamos a usar como marcador para tallado de prótesis fija. Esta, por ejemplo, lo vamos a usar cuando queremos hacer igual tallado de zonas orilleleras, ¿ya? Entonces, cada una va a tener. Estas, por ejemplo, se usaban más para generar zonas de retención, ¿ya? Pero que ahora ya no se usa. Esta me encanta porque yo la he usado mucho ¿por qué? Porque nos llega pacientes con amalgama. Esta tiene una gran cualidad que nos ayuda a liberar la amalgama de una manera muy fácil, ¿ya? Entonces, estas son para retiro de amalgamas. Tiene múltiples anillos paralelos que permite surcar y devastar gruesas camadas de tejido. O sea, yo no la uso para tejido, la usamos para retirar amalgama. ¿Ya? Más que todo en prótesis fija se la puede usar para desgastar tejido de forma rápida. Nosotros la que más vamos a usar son las redondas. Las redondas y las troncocónicas de punta redondeada, ¿no? Porque son las que nos van a ayudar a trabajar en las cavidades o lesiones cariosas. Bien. Las redondas tenemos de diferentes calibres, ¿no? Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Una vez que estas son las cono invertidas que se usaban más con amalgama, ¿no? Por su cualidad de cono invertido nos generaba ya la zona retentiva. Otra que se usa en operatoria para hacer las incrustaciones es la universal, que espero tener la imagen, esperemos. Miren, aquí estas ruedas, como les decía, son las que se usan para hacer tallado sobre todo. No usamos en operatoria porque estas se usan más en prótesis fija. Aquí tenemos las cilíndricas, ¿no? Que se usan también, sobre todo en tallado, ¿no? En pero también usamos en operatoria. Ya, no en su gran magnitud, pero sí se las puede usar. Las de extremo ojival, sí o sí, es para hacer el terminado cervical de una prótesis, por ejemplo, de un tallado de prótesis fija. Eso lo van a llevar en prótesis fija, así que voy a ir pasando. No vamos a dar tanto énfasis. Esta es una de las que también podemos usar en operatoria, también en prótesis fija. ¿Ya? Son las cilíndricas de extremidad redondeada. Me gustan mucho porque se pueden usar de diferentes formas. Y las cilíndricas también de base plana, que tal vez la vamos a usar cuando estemos tallando incrustaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea roja, lo que comentaba hace rato, que esta es de grano mediano, ¿ya? A grueso. El grueso es el verde y el extra grueso es el negro. Casi no hay. Las que más se venden es la azul y la roja. Pero la verde y la negra es una maravilla cuando tenemos que tallar. Y la llama, ¿no? La llama que por lo general igual usamos más en tallado, no tanto para... Sí podemos usar, por ejemplo, la llama de punta, cuando vamos a darle tal vez cierta anatomía o corrección de anatomía cuando hemos hecho una restauración de una superficie oclusal. Bien, nos ayuda. Aquí tenemos estas otritas, son fresas micro preparación de fosas y fisuras. Es una maravilla. Muy poco también hay a la venta, pero se encuentra, ¿no? Fíjense, tienen diferentes formitas. Para fosas y fisuras es una maravilla. Entonces, ojalá que ustedes puedan obtenerlas. Bien, con eso, muchachos, hemos terminado. Si tienen alguna duda, estamos en el tiempo justo.
Bien, no, no hay preguntas. Bien, jóvenes. Entonces me despido una vez más. Mis felicitaciones por el Día del Padre a todos los papás. Denles un abrazo a los que tienen la posibilidad de darles un abrazo, que están a su lado. Muchísimas felicidades y hasta una próxima. Hasta luego, doctora. Hasta luego, que les vaya muy Hasta luego, bien. doctora. Que tengan bonito día.